partir de atrás de la pompa, Moisés. Aquí atrás. Bueno, Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom. Contesten. Shabbat Shalom. Vamos a comenzar lo que es esta enseñanza en este día de Shabbat. Para todos los que estamos acá y para mis hermanos que también nos miran a través de lo que es las redes. Vamos, como les publicaba el día de ayer, vamos a hablar acerca de un tema que es muy importante para cada uno de nosotros, y el tema que vamos a hablar el día de hoy es ¿qué es el Evangelio? Así, ¿qué es el Evangelio? Entonces, de verdad que necesitamos nosotros tener una, ¿cómo decir? Una idea que no sea una idea vaga, sino que podamos de verdad saber qué es el Evangelio. Hoy en día se habla mucho del Evangelio, ¿verdad? Que hay que predicar el Evangelio, y pues sabemos, ¿verdad?, que es una palabra bastante común. Inclusive de ahí viene la palabra evangélico. Una persona evangélica supuestamente es alguien que anuncia el Evangelio, ¿verdad? Alguien que anuncia el Evangelio. Ahora, pero ¿qué es el Evangelio? Aquí sí voy a hacerle una pregunta a mis hermanos que están acá. ¿Qué es el Evangelio? ¿Alguien tiene una idea de ustedes? ¿Qué es el Evangelio? Ajá. De verdad. Sí. Falla. Sí. ¿Tiene el dato? No. ¿Está con dato? Sí. No, pero ponelo. Si no, se me va a acabar. Les preguntaba, ¿tienen una idea de lo que es, qué es el Evangelio? Para vos, Moisés, ¿qué podrías decir qué es el Evangelio? O con voz fuerte, ¿qué es lo que te viene a la mente? Evangelio. Anunciar las buenas nuevas. Anunciar las buenas nuevas. Para vos, Esther, o sea, ¿qué te viene a la mente cuando oís la palabra Evangelio? Los cuatro evangelios. Los cuatro evangelios. Bueno, ¿perdón? De evangelizar. Evangelio, evangelizar. Bueno. Evangelista. Hay una persona que se dedica. Una persona que se dedica Como a llevar las nuevas. O predicar la palabra de Dios. Como predicar la palabra del Eterno. Bueno, hay varios conceptos, ¿verdad?, de qué cosa es el Evangelio. Digamos, así como dijo, llevar los evangelios de San Mateo y San... Entonces ellos andaban predicando, porque Yeshua había escogido sus apóstoles. Ajá. Entonces ellos andaban dando las nuevas, así como le dijo, ir a todo el mundo y predicarlo. Ajá, el Evangelio. Okay. Bueno, por aquí Moisés decía que eran las buenas nuevas, ¿verdad? Por aquí nos decían que en la Biblia habla de los cuatro evangelios. El Evangelio, ¿qué? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Depende cómo asociamos la palabra evangelio. Ajá, pero habla fuerte. Depende cómo asociamos la palabra evangelio, porque tiene, digamos, dos diferentes significados. Porque a una gente se le puede venir que el evangelio, digamos, lo que dijo Esther, que son los cuatro evangelios, ¿verdad? Mateo, Lucas, Juan. ¿Y qué es en sí evangelio? En otro significado, como que tiene dos. Vale. No, lo que pasa es lo siguiente. Cuando hablamos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, o sea, realmente no es que fueran, si no tuviéramos cuatro evangelios diferentes. Ellos predicaban todo lo mismo. Por eso, entonces, o sea, en los cuatro está casi lo mismo. Ajá, por eso. Por eso, pero no es, o sea, no es que digamos que fueran cuatro evangelios. No, sino que como se refería quizás como a decir que, o sea, ya en la Biblia se sabe que son
los 4 evangelios, porque de ahí siguen como las epístolas y Corintios, Romanos. No se ve chico. Bueno, cuando hablamos del evangelio, o sea, acuérdense que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no es el evangelio en sí, sino que ellos están dando, como dice, si ustedes fijan al principio, dice el evangelio según Marcos, el evangelio según Mateo, el evangelio según Lucas, el evangelio según Juan. Entonces, todos están hablando del mismo evangelio, pero cada uno lo está... a su manera. No a su manera, sino que cada uno de acuerdo a la revelación que le fue dado. Entonces, pero hay un solo evangelio. O sea, no podemos decir de que hay 2 evangelios. Hay una parte donde el apóstol Pablo habla acerca del evangelio y dice que si aún, dice, un ángel os anuncia un evangelio diferente a este evangelio, sea anatema. O sea, anatema es una persona maldita, alguien que tiene maldición de Dios. Entonces, por eso es importante, en este caso, que nosotros sepamos qué es el evangelio. O sea, esta palabra que por aquí decíamos, esta palabra buenas nuevas, en realidad les voy a mencionar, la palabra evangelio es una palabra griega. La palabra evangelio es una palabra griega. La palabra griega es evangelión, es prácticamente la misma, es la que se quedó, evangelión, de evangelio. Pero en español la palabra es buenas nuevas o buenas noticias. Buenas noticias, pero más que todo se ha asimilado y se ha entendido en la Biblia como las buenas nuevas. Esa ha sido la palabra con la que todos pues nos identificamos. Buenas nuevas. La palabra hebrea para esta palabra es la palabra besorá. Así, besorá. Y bueno, pero la pregunta es, ¿qué es el evangelio? ¿Verdad? Porque en eso vamos a tratar de profundizar en este tema, ¿verdad? Y es preciso, ¿verdad?, que nosotros podamos, como dije al principio, pues no tener una idea así vaga, sino realmente entender qué es el evangelio. Ahora, para ir como entendiendo y entrando en materia, quisiera que buscáramos en nuestras Biblias los últimos, vamos a leer en el libro de los Hebreos, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 3, mi hermano que nos mira por la cuenta de Facebook puede también abrir su escritura, abrir su Biblia y buscar el libro de los Hebreos, capítulo 3. Y vamos a, no sé si alguien me quiere leer los últimos 3 pasajes. Los últimos 3 pasajes. Esther, léemelos tú. Los últimos 3 pasajes del capítulo 3, así con voz fuerte. ¿Quiénes fueron los que habían oído le preguntaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Ok, ahora léeme los primeros 3 pasajes del capítulo 4. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Ok. Si ustedes pueden observar, Hebreos, digamos, el 3:17, Hebreos capítulo 3, verso 17, dice la Escritura: y con quienes estuvo disgustado 40 años. ¿Verdad? Y luego dice: no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto.
y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. ¿De qué está hablando acá el autor del libro de Hebreos? Está hablando de la generación del desierto, está hablando de los hijos de Israel, ¿verdad? Cuando venían en el desierto y, bueno, los espías, los 2 espías llegaron, ¿verdad?, a la tierra prometida y volvieron, y 10 de ellos traían malas noticias y ellos les creyeron. Ese día, pues, se dio el Eterno, ¿verdad? Lo que dio fue la sentencia de que los hijos de Israel iban a andar 40 años en el desierto, año por día, que los espías habían andado, ¿verdad? Porque ellos habían andado 40 días y anduvieron 40 años. Y el Eterno les dijo que no entrarían. Cuando dice no entrarían en su reposo, está hablando que no entrarían a la tierra, ¿verdad? Que no entrarían a la tierra prometida, sino que los que entrarían serían aquellos que tuvieran menos de 20 años. Entonces, acá el autor de los Hebreos está diciendo, fíjense bien, a quienes, verso 18, juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Fíjense bien, que desobedecieron. La pregunta es, ¿que desobedecieron a qué? ¿A qué desobedecieron? Eso es aquí es donde vamos a ir entrando en materia. Porque cuando hablamos del Evangelio, al Evangelio se le obedece. Luego vamos a ver un pasaje, vamos a ver si lo encuentro ahorita y si no lo dejamos pendiente. Es Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17. Judith, haceme el favor de leerlo. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 17. Porque es tiempo de que el mundo comience por la casa del y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio del día? Vaya, vean lo que dice el pasaje. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa del Eterno. Y si primero comienza por nosotros, luego dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios, al evangelio del Eterno? O sea, está diciendo o sea, en este pasaje, Pedro está diciendo que al evangelio se le obedece, ¿o no? A ver. Entonces, si al evangelio se le obedece, también obviamente se le desobedece, ¿verdad? Entonces, en este pasaje que nosotros estamos viendo acá en Hebreos, capítulo 3, dice, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Ahora, luego dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De incredulidad. O sea, no creyeron. ¿A qué no creyeron? No creyeron al evangelio. ¿Por qué no creyeron al evangelio? Bueno, porque vean, sigamos leyendo en el capítulo 4, verso 1, 4.1, que es el mismo relato. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de estar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Luego dice el 4.2, mucha atención acá. Porque también a nosotros, ¿qué significa la palabra también? Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, de acuerdo a lo que estamos leyendo acá, dice que también a nosotros. Si nosotros solo leemos el capítulo 4, del 1 hacia abajo, y vamos leyendo y llegamos a 2, donde dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Cuando dice porque también, ¿qué se refiere a la palabra también? ¿Qué significa la palabra también? Nos está incluyendo a nosotros, pero es porque está incluyendo a alguien más.
antes, también a nosotros. A X personas le dieron, qué sé yo, le dieron un vehículo, le dieron dinero, y también a mí. O sea, está incluyendo a alguien en segundo lugar, ¿verdad? Entonces, acá está diciendo, porque también a nosotros. Ahora, cuando dice también a nosotros, entonces, ¿a quién primero? Bueno, en el 3:17 abajo, habla acerca de los hijos de Israel que anduvieron en el desierto. Entonces, esto nos lleva, fíjense bien, a poder comprender de que las buenas nuevas, que es la palabra que aparece acá, que en el griego es evangelión o el evangelio, se les llevó a los hijos de Israel en el desierto. O sea, a los hijos de Israel en el desierto se les dio a conocer el evangelio, y a nosotros también se nos dio a conocer el evangelio. Pero dice la escritura que ellos no entraron en el reposo porque desobedecieron al evangelio. ¿Por qué desobedecieron al evangelio? Dice, porque no les aprovechó esa palabra del evangelio, porque no iba acompañada de ¿qué? Porque no iba acompañada de fe. Entonces, esto nos va a ayudar bastante para entender qué cosa es el evangelio, porque hoy en día no solamente es, digamos, ir y anunciar y decirle a las personas, mire, acepte a Cristo y hasta ahí nomás. O sea, hay más profundidad. No solamente es eso. Por esta razón, cuando estamos hablando del evangelio, estamos hablando de las buenas nuevas. Ahora, cuando nosotros hablamos de las buenas nuevas o del evangelio, estas buenas nuevas, fíjense bien, a ver, ¿qué fue lo que se les dio a los hijos de Israel? ¿Qué fue lo que el Eterno entregó a los hijos de Israel por medio de Moisés? Entregó la ley de Dios, ¿verdad? Entregó la Torá, lo que conocemos como la Torá. Obviamente, cuando hablamos de la Torá, creo que mis hermanos y amigos, tal vez ya, bueno, para los que no entendemos tal vez qué es eso, la ley de Dios es la que Dios entregó a Moisés, y Moisés entregó a los hijos de Israel, ¿verdad? Esa ley de Dios, específicamente hoy en día, conforman los primeros 5 libros de la Biblia, lo que comúnmente se le llama el Pentateuco, también se le llama Humash. Humash significa 5 libros, pero el nombre correcto es Torá. La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahora, eso fue lo que el Eterno entregó a los hijos de Israel, y que luego Moisés, ¿verdad?, lo escribió todo en un libro, y allá Dios aparece diciéndole a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Moisés había muerto, pero había dejado el libro de la ley, donde habían mandamientos, ordenanzas y estatutos para todo Israel, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenía que hacer nuestro pueblo? Pues obedecer esas leyes. Si obedecía esas leyes, estaba obedeciendo al evangelio. ¿Por qué? Porque dentro de la ley de Dios, esto es bien importante, dentro de la ley de Dios está nuestro Mesías. Nuestro Mesías. Vamos a ver una parábola. Hay una parábola que la tenemos en el libro de, ahorita les digo, Mateo capítulo 13, verso 44. Quisiera que lo buscáramos, mis hermanos igual, ¿verdad? Pueden hacerlo. Si el tema que estamos estudiando, mis hermanos que me siguen por las redes, tienen alguna duda, pueden dejar el comentario, ¿verdad? Y luego tratamos de responderlo con la ayuda de Dios, con la ayuda del Eterno. Mateo capítulo 13, verso 44. Ustedes me dicen amén cuando lo tengan. Amén. Bien. Dice así la palabra del Eterno: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Fíjense bien, vean lo que, o sea, esto nos va a ayudar también. O sea, ¿qué es lo que se está comparando a qué?
el Mesías está comparando el reino de los cielos y está diciendo que el reino de los cielos es semejante a un ¿qué? A un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso va por ello. Por ello va y vende todo lo que tiene y compra ¿qué cosa? Aquel campo. Bueno, en esta parábola, ¿verdad? Nuestro Mesías hace la comparación del reino de los cielos. Es semejante como es parecido. ¿Verdad? Entonces dice que el reino de los cielos es parecido a un tesoro que un hombre encontró. O sea, la historia que nos está contando acá es de que un hombre iba pasando por cierto lugar, ¿verdad? Y de repente pues vio que había quizás, no sé, quizás con el pie tal vez golpeó algo, ¿verdad? Y se dio cuenta que eran unas joyas, ¿verdad? Y quizás comenzó a escarbar y se dio cuenta que eran muchas. Así que después que lo que hizo, la volvió a dejarlas como estaban y quizás le echó más tierra o basura encima para que nadie fuera a verlo. Ahora, después de que, imagínense, digamos que este hombre se hubiera encontrado el tesoro. Y después de haberse encontrado el tesoro, hubiese dicho, voy a investigar de quién es este campo, para irle a decir al dueño del campo que me vende el tesoro que tiene ahí. De seguro que si hubiera hecho eso, cuando llega allá, lo que le va a decir al dueño del campo es, ¿cuál tesoro? ¿Cuál tesoro? Ni él sabía. Y obviamente que si le llega a decir cuál es, no se lo va a vender. Y si lo vende, lo va a vender al precio que es, o sea, a un precio carísimo. Entonces, ¿pero qué es lo que hace aquel hombre? Oculta el tesoro y obviamente que no lo puede comprar. O sea, no lo puede comprar inmediato porque no tiene suficiente dinero. Entonces, ¿qué es lo que hace? Vende todo lo que tiene. Vende todo lo que tiene. Ahora, cuando vende todo lo que tiene, ¿va y compra el tesoro o va y compra el campo? El campo. Ok, va exactamente. Entonces, esta enseñanza, y es muy bonito porque nuestro Mesías acá habla del reino, está comparando el reino a este hombre que haya este tesoro, y nos va a ayudar esto en otros pasajes más adelante, ¿verdad? Pero qué interesante es, fíjense bien, que este hombre encuentra este tesoro. Ahora, el campo representa la Torá. Los 5 libros, como dicen los 5 libros de Moisés. El campo representa la Torá, la ley de Dios, desde Génesis hasta Deuteronomio. El tesoro que está dentro del campo representa a Yeshua, nuestro Mesías, que está dentro del campo. Ahora, para poder obtener el campo, fíjense bien, tampoco puede ir y solamente sacar al Mesías y decir, no puede comprar el tesoro solo. O sea, tiene que comprar el campo. O sea, viene en combo. O sea, es decir, tiene que comprar la Torá, tiene que hacerse de la Torá y ahí está el Mesías. No solamente puede sacar al Mesías y decir, yo creo en el Mesías, pero no guardo la Torá. Sino que la Torá, juntamente con todas sus leyes, contiene al Mesías. ¿Se entiende esto? Sí. Amén. Entonces, pero para poder obtenerlo, tiene que vender ¿qué cosa? Todo lo que tiene. Todo. O sea, todo. Tiene que dejarlo todo, pues vaya. Me recuerdo que los discípulos le dijeron en cierta oportunidad a nuestro Mesías, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. O sea, dejarlo todo. Aquí estamos hablando, en primer lugar, quizás dejar el pensamiento que se nos ha heredado, porque hay un pensamiento común en casi la mayoría del cristianismo, y ese pensamiento es que se le dice no a la ley de Dios. De hecho, no creo llegar hasta ahí, pero en otros videos vamos a estudiar qué es la ley de Dios, ¿verdad? Ya en profundidad, pasajes como aquel que tenemos en el libro de Romanos 6:14, porque hoy no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia.
se les ha enseñado de que no estar bajo la ley es ya no guardar la ley que Dios entregó a Moisés y Moisés a Israel, y que la gracia es algo prácticamente que sustituye a la ley de Dios. Es más, inclusive hay iglesias hoy en día, hay una cerca por acá que se llama Iglesia ¿cómo se llama? Iglesia Pacto de Gracia, o sea, refiriéndose al nuevo pacto. O sea, realmente es cierto, o sea, la gracia es un regalo, es un perdón, es un perdón inmerecido, ¿verdad? Eso es la gracia, pero acuérdense de algo, cuando hablamos del nuevo pacto, que luego vamos a tocar también un pasaje, verdaderamente creo que tendría que llamarse pacto de ley. ¿Por qué pacto de ley? Bueno, ya vamos a ver por qué razón, ¿verdad? Pero lo importante acá, en primer lugar, es que nosotros entendamos qué es el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas. Desde el momento en que Adán, es más, desde antes, yo diría que desde antes todavía, desde antes que Adán pecara, desde antes que el mundo existiera, ya el Eterno tenía en su mente, ¿verdad? Y estaba la provisión que es el Mesías. Desde antes de la fundación del mundo hay un pasaje en el Nuevo Testamento donde dice que Yeshua fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces la provisión ya estaba lista. Y esa provisión que es el Mesías, nuestro Mesías Yeshua, está dentro de la Torá. Es decir, aún, ¿verdad? Pues porque encontramos, alguien pudiera decir, bueno, el primer pasaje mesiánico es Génesis 3:15. No ese es el primero, pero es uno de los primeros pasajes mesiánicos de la Biblia, donde encontramos que se le dice a la serpiente, ¿qué se le dice a la serpiente? ¿Alguien se acuerda? Cuando hay la serpiente y la mujer, tú la herirás a ella, a la mujer en el carcañal, y ella te herirá en la cabeza. Cuando le dice ella te herirá en la cabeza, está hablando de la mujer. O sea, obviamente el Mesías vendría a través de una mujer, pero esa mujer es Israel, así como encontramos en Apocalipsis, aquella mujer que dice que tenía 2 estrellas sobre su cabeza y estaba a punto de dar a luz un hijo varón, ¿verdad? Entonces, las Escrituras, la Torá nos comienza a hablar del Mesías, de Yeshua. Entonces, podemos encontrar al Mesías, o sea, les digo, desde ese momento podemos encontrar al Mesías en la figura de hombres como Isaac. La otra vez lo estuvimos estudiando. Encontramos al Mesías en la figura de José de Egipto, Yosef. Encontramos al Mesías en la figura de Moisés. Encontramos al Mesías en los sacrificios que se hacían, que eran perfectos. Encontramos al Mesías en David, en Josué, pero estamos hablando ahorita de la parte de la Torá, o sea, de Génesis hasta Deuteronomio. Entonces, encontramos al Mesías en las fiestas, encontramos al Mesías en la perfección de los sacerdotes, en la perfección de los holocaustos. Realmente, o sea, toda la Escritura, y principalmente en este caso la Torá, en las partes del santuario, de verdad que en toda la Torá encontramos a Yeshua que está como, está escondido. Por eso es que allá en el libro de Apocalipsis, la Escritura dice, al que venciere yo daré a comer del maná escondido. El Mesías está escondido dentro de la Torá, y por esta razón el Mesías nos dijo algo, y nos dijo, escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque os parece que ¿qué? Y ellas son las que dan testimonio de mí. Fíjense, sí, exactamente. Hay una parte en el libro de Juan, capítulo 5, versos 45-46. No sé quién me quiere hacer el favor de leerla. Juan, capítulo 5, versos 45 y 46. Juan 5, 46, 5, 45 y 46 del libro de Juan. Dice, ¿Cómo dice Moisés? ¿piensan ustedes que los acusaré delante del Padre? Hay uno que los acusa, Moisés, en quien ustedes han depositado su esperanza. Porque si le creyeran a Moisés, a mí también me creyeran, porque Moisés escribió acerca de mí.
ese pasaje lo dice, porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió ¿quién? Moisés. Él. De mí escribió él, Moisés. ¿Y quién escribió Moisés? Los 5 libros de la Biblia. Esos primeros 5 libros que estamos diciendo que se llaman Torah. Cuando hay un momento donde un hombre llamado Natanael, fíjense bien, también dice, hemos encontrado, ¿ya? Hablando del Mesías, de Yeshua, a aquel de quien escribió Moisés, primeramente, y después los profetas. Pero hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, en la Torah. ¿Por qué? Porque la ley de Dios, que son los primeros 5 libros de la Biblia, allí está el Mesías escondido. Ahí está, ahí está. Lo único que hay que escudriñar, hay que buscar, no solamente por encimita. Escudriñar no es leer un capítulo diario o 2 capítulos diarios. Para eso tenemos que, en primer lugar, orar, pedirle al Eterno que nos dé la revelación, que nos dé la sabiduría de lo alto para encontrar a nuestro Mesías dentro de la Torah. Entonces, cuando nosotros hablamos, fíjense bien, del Evangelio, y estamos hablando que el Evangelio, en este caso, el Evangelio es la ley de Dios, la Torah. ¿Qué fue lo que pasó con nuestro pueblo? Bueno, las Escrituras nos dicen de que Israel fue sacado de Egipto, ¿verdad? Y fue llevado, después de pasar el mar, el Yam Suf, el mar de los juncos, fue llevado rumbo ¿a dónde? Al monte Sinaí. ¿Para qué? Ahí el Eterno les entregó a nuestro pueblo la ley, su Torah. Pero, sabemos lo que las Escrituras nos cuentan, y como dice aquí el pasaje que leíamos de Hebreos, dice que no les aprovechó porque no lo oyeron con fe. Entonces desobedecieron al Evangelio y por lo tanto quedaron tendidos en el desierto y no entraron en el reposo. ¿Por qué? Por la incredulidad. Incredulidad es falta de fe. Ahora, ¿qué es lo que el Eterno nos habla que iba a pasar? Bueno, las Escrituras nos dicen de que el Eterno iba a establecer un nuevo pacto. ¿O no dice así la Escritura? Sí, amén. Que el Eterno iba a establecer un nuevo pacto. Y cuando nosotros hablamos del nuevo pacto, pues obviamente estamos hablando del pacto del Mesías. Y justamente en el libro de Jeremías, capítulo 31, ¿verdad? Abramos nuestras Biblias en Jeremías 31 y el verso 33. Allí se nos dice, o allí encontramos una de las promesas más bonitas, vamos a decir, una de las mejores promesas de las cuales habla Hebreos capítulo 8. Una de las mejores promesas, Jeremías 31, 33. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Y este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré, ¿qué cosa? Daré mi ley, dice el Señor. Esa palabra ley, tal como Moisés dice en hebreo, es la palabra Torah. Daré mi ley, daré mi Torah. ¿Qué más dice? Entre de ellos y sobre su corazón la escribiré, y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Daré mi ley, mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón. Ahora, vean lo que está pasando. Lo que las Escrituras nos están contando es que el Mesías, porque es el Mesías el que viene a hacer el nuevo pacto, y la promesa del nuevo pacto es que el Mesías, ¿qué es lo que trae el Mesías? ¿Qué trae el Mesías de acuerdo a Jeremías 31, 33? El nuevo pacto. La ley de Dios, la Torah, a través del nuevo pacto. O sea, en el nuevo pacto lo que se promete es que el Eterno dará la ley, la Torah.
La dio la primera vez a través de Moisés, al pueblo. Y ahora promete darla a través de ¿quién? De Yeshua. A través de Yeshua, a través del Mesías. La misma ley de Dios, porque el Eterno no cambia. No hay sombra de variación en él. Entonces, el Mesías traería la Torá. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque el Mesías está dentro de la Torá. El Mesías está dentro de la Torá. La Torá habla del Mesías, ¿o no? Amén. Y el Mesías, cuando él viene, trae la Torá. O sea, el Mesías viene hablando de qué. ¿De qué viene hablando el Mesías cuando él pisó esta tierra? La Torá. Vamos a ver lo que la palabra del Eterno nos dice. Mateo 4, 23. Mateo capítulo 4, verso 23. Esto de verdad que es bien bonito entender esto. Mateo capítulo 4, verso 23. El Evangelio. Dice así: y recorrió Yeshua toda Galilea, enseñando en las sinagogas y predicando ¿qué cosa? El Evangelio del Reino. El Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Eso lo dice Mateo. Vamos a ver lo que dice Marcos. Marcos 1:14. Marcos capítulo 1 y el verso 14. ¿Lo tenemos? Dice: después que Juan fue encarcelado, Yeshua vino a Galilea predicando ¿qué cosa? El Evangelio, El Evangelio del reino de Dios. Ahora vamos a ver Lucas. Lucas 4:43. Lucas capítulo 4 y el verso 43. Gracias, Moisés. Dice: pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Elohim, de Dios, porque para esto he sido ¿qué cosa? Enviado. Vea, ¿para qué había sido enviado? Estaba diciendo el Mesías. Así dijo. O sea, él ha sido enviado porque para esto he sido enviado. ¿Para qué? Para anunciar el evangelio del reino de Dios. Esto de verdad, o sea, yo espero que mis hermanos que ven este video, los que van a ver quizás en otra hora, podamos comprender de verdad esto. Esto es de verdad una revelación muy grande para nosotros, ¿verdad? Porque hoy en día tenemos la misión nosotros de hablar el evangelio, pero si no entendemos qué es el evangelio, pues ni nosotros vamos a obedecer al evangelio, y tampoco pues cómo vamos a enseñarle a otras personas que obedezcan al evangelio si nosotros mismos no lo obedecemos porque no sabemos qué es el evangelio. Entonces, en este caso, vuelvo a repetir Lucas 4:43, donde él dice: pero él les dijo, es necesario que también en otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, hablando del Mesías, Yeshua, porque para esto he sido enviado. O sea, el Mesías había sido enviado a anunciar el evangelio ¿de qué? Del reino. Esto es importante, del reino. El evangelio del reino. Ahora, de acuerdo a lo que vimos, y este pasaje que vimos en el libro de Jeremías 31-33, también podemos ver esos pasajes en el libro de Hebreos capítulo 8, del verso 10 en adelante. Ahí también está escrito donde el autor del libro de los Hebreos comienza a hablar de que tenemos un sumo sacerdote que subió a los cielos y se sentó a la diestra del Eterno y entró al lugar santísimo, dice allá el libro de los Hebreos, no con sangre de animales, sino con su propia sangre. Eso es lo que nos dice allá Hebreos. Y allá Hebreos vuelve a mencionar Jeremías 31:31, donde dice: vienen días en los cuales haré un nuevo pacto, y también menciona el mismo pasaje donde dice cuál es la misión del Mesías y cuál es la misión del nuevo pacto.
y pondré sus leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Allá, Hebreos 8, ustedes lo leen todo y ahí está todo esto que les estoy diciendo. Hebreos está citando Jeremías 31. Ahora, cuando nosotros hablamos del Evangelio, y está escrito que el Mesías, nuestro Mesías, al hacer el nuevo pacto, pondría en nosotros. ¿Quién pondría en nosotros la Torá en la mente? ¿Quién? Yeshua. Yeshua, porque ahora Él es el mediador del nuevo pacto. Él pondría en nuestra mente primero, comenzar a conocerla, y luego después en el corazón. Él. Eso quiere decir que si nuestro Mesías está diciendo que a través del nuevo pacto pondría su ley, su Torá, en nuestra mente y la escribiría en nuestro corazón, cuando Él vino la primera vez, ¿qué traía? Pues traía la ley, ¿o no? Traía la Torá. Y esto es lo que nos dice el libro de Isaías, capítulo 42. Isaías 42, 1. Isaías, capítulo 42, del 1 al 4. ¿Sí lo tenemos? Ven. Dice así, oiga, he aquí mi siervo, yo le sostendré a mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, dice el Eterno. He puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. De hecho, esta palabra justicia, dice la palabra allá en Deuteronomio, y tendréis justicia cuando guardemos, tendremos justicia cuando guardemos todos los mandamientos que el Señor nos ha dado. El hecho de guardar los mandamientos que están dentro de la ley, eso nos lleva a ser justificados, pero cuando lo hacemos por medio de la fe en Yeshua. Por esta razón nuestro amado Mesías decía en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces cuando se habla hoy en día un pacto de gracia, sí, la gracia hemos dicho que es un perdón inmerecido. O sea, pero es decir, ¿cuál es ese perdón inmerecido? Bueno, por cuanto todos pecados, dice la palabra, y están destituidos de la gloria del Eterno. Destituidos. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué es lo que hizo el Eterno? Bueno, perdonarnos a través del Mesías. ¿Perdonar qué? ¿Quién nos perdonó? Judith, ¿quién nos perdonó el Mesías? Nuestros pecados. ¿Quién nos perdonó, Esther? Nuestros pecados. ¿Qué es pecado de acuerdo a la Biblia? Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, dice que el pecado es la infracción a la ley. Infracción a la ley de Dios, infracción a la Torá. Entonces, si pecado es infracción a la ley de Dios, lo que el Eterno nos perdonó es las infracciones a la ley de Dios. No esa es la gracia. Al no obedecerlo. Exactamente, al desobedecerlo, que es no obedecerlo. Perdonó todas las transgresiones a la ley de Dios. Eso es gracia. Pero no significa que gracia sea de que hoy ya no hay que guardar la ley. Al contrario, en cierto momento, nuestro amado Mesías, cuando a una mujer la iban a apedrear, ¿se acuerdan? Sí. ¿La apedrearon o no? No. No. Al final el Mesías le dijo, bueno, primero el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nadie la tiró. Y después, ¿qué le dijo el Mesías a esta mujer? Sí, ahí ¿dónde están los que te acusaron? Y luego le dice, vete y no peques más. Ahí la salvó. Ahí la perdonó. Ahí la gracia del Mesías estaba sobre esa mujer. Pero le dijo que no se fuera a hacer lo mismo. Vete y no peques más, le dice.
O sea, en otras palabras, vete y no transgredas más la ley. Eso le está diciendo de acuerdo a 1 Juan 3:4. Es la definición más clara que tenemos de pecado. Amén. Él nos perdona, pero no hay que volver a hacerlo. Pues ese es el detalle. O sea, Él nos perdona y eso es lo que el Mesías nos viene anunciando. Nos viene anunciando el perdón y el nuevo pacto. Desobedecimos la ley de Dios, morimos porque la paga del pecado es muerte. La paga de la transgresión a la ley de Dios es muerte, mas la dádiva es vida eterna. Entonces, Él nos perdona nuestros pecados en el nuevo pacto, perdona nuestras transgresiones, nacemos de nuevo y ahora, pues de acuerdo a lo que la Escritura dice, ya, pues vamos a buscarle a Él con todo nuestro corazón. Y si vamos a pecar, porque todo hombre es pecador, va a ser por algo que nosotros, por un motivo de fuerza mayor o por algo que todavía ignoramos, pero no va a ser por las cosas que nosotros sabemos que hay que hacerlas o las que no hay que hacerlas. Ya la Escritura nos dice ahí que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y ahí ya es tremendo, porque ya es un pecado voluntario. Y el libro de los Hebreos 11:26 nos habla acerca del pecado voluntario. El que pecare voluntariamente después de haber conocido la verdad, no queda más de que fuego y hervor que ha de devorar a los adversarios. No es lo mismo lo que se hace conociendo a lo que se hace que por ignorancia, que no se conoce. Entonces, cuando nosotros no conocemos o no conocíamos la ley de Dios, pues entonces viene el Eterno, nos perdona y dice que pasa por alto, ¿qué cosa? Los pecados de nuestra ignorancia. Los pasa por alto, como que ya no ha pasado nada. Pero a partir de ahora, dice Él, borrón y cuenta nueva. Ya estamos en el nuevo pacto y ahora lo que Él quiere es depositar en nuestra mente y escribir en nuestro corazón la ley de Dios, la Torah. Ahora, el Mesías dijo que Él venía hablando del Evangelio del Reino. Como les digo, el Evangelio es la ley de Dios, es la Torah. Dentro de la Torah está el Mesías. O sea, la Torah nos habla del Mesías y cuando el Mesías viene, nos habla de la Torah. ¿Sí me logran entender? Amén. Vale. Ahora, viene el Mesías hablando del Evangelio del Reino. ¿Por qué razón el Mesías le llama el Evangelio del Reino? De hecho, casi muchas de las parábolas fueron comparadas ¿cómo decir? Al reino. El reino de Dios es semejante, y el reino es semejante, y a qué compararé al reino de Dios, y el reino de Dios se ha acercado, y el reino entre vosotros está, etc. El Mesías venía hablando, oiga bien, hablando del reino que no tiene fin. Amén. El Mesías, nuestro Mesías, venía hablando de aquel reino que no tiene fin. Ahora, si nosotros vemos, ese reino que no tiene fin ya es hablado por medio de los profetas, nada menos. Está en este caso, me recuerdo que Daniel, quiero ver si tengo acá el pasaje, Daniel capítulo 7, verso 13, quisiera que lo buscáramos en nuestras Biblias. Daniel capítulo 7 y el verso 13 y 14. Cuando hablamos de la ley de Dios, que es el Evangelio, dentro de él encontramos mandamientos como este que estamos nosotros celebrando hoy. Hoy estamos dentro de lo que es la fiesta de Pesaj, porque también Pesaj se le llama a toda la fiesta, aunque estamos hablando de la fiesta de Hamatzot o de la fiesta de los panes sin levadura. Es una fiesta que está dentro de la Torah. O sea, en este periodo en el que estamos, o sea, qué bueno sería que todos aquellos que creemos que Yeshua es el Mesías, pudiésemos estar guardando esto, porque esto es parte del Evangelio, que nos lleva a ¿qué? A obedecer al Evangelio, a ser obedientes. ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva? Desobedecieron. ¿A qué desobedecieron? Al mandamiento. Y eso fue lo que causó el pecado y fueron sacados del jardín del Edén. Entonces,
El Eterno quiere llevarnos otra vez al paraíso, porque eso es lo que le prometió a aquel hombre que estaba a la par de la cruz. ¿Cómo le digo? De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Está hablando del reino. Entonces vean lo que dice Daniel capítulo 7 verso 13. Dice, miraba yo en la visión de noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Quién era él? Yeshua. Yeshua. Dice que vino hasta el anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? El Eterno. Y le hicieron acercarse delante de él. 14. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Oiga, y su reino, uno que no será destruido. Cuando nuestro Mesías vino acá la primera vez, ¿qué dijo él con respecto al reino? Bueno, aparte de anunciar el reino, estaba anunciando el reino, un reino venidero. Mi reino no es de este mundo. ¿Se recuerda? Cuando estaba ahí, creo que con Pilato, con alguien está ahí. Mi reino no es de este mundo, porque le decía, tú eres el rey de los judíos. Mi reino no es de este mundo. O sea, no era en este tiempo. Está hablando del reinado del que está diciendo acá. De este que está diciendo acá. Que de acuerdo, hemos hablado, por ejemplo, del arca del pacto. ¿Se recuerdan que habían 3 cosas dentro del arca del pacto? El maná, la varita de Aarón que reverdeció, y la Torá, que estaban dentro del arca del pacto. El maná representa al Mesías como profeta. El profeta que Moisés dijo, profeta como yo levantará el Eterno. La varita de Aarón que reverdecieron representa al Mesías como sacerdote del orden de Melquisedec, que así está en los cielos. Pero vendrá un momento donde el Mesías dejará esa función allá en el templo que está allá arriba, en el tabernáculo que está allá arriba, y vendrá como rey a reinar en ese reino que está prometiendo acá. Un reino que no será destruido, lo dice Daniel. Ahora, la pregunta es esta. Si el Mesías venía hablando de ese reino, y las escrituras nos hablan, porque el Mesías decía, vea que él había sido enviado ¿para qué? Para anunciar del reino. ¿Para anunciar de qué? Del evangelio del reino. ¿Sí? Amén. ¿De qué venía hablando él? El evangelio. El evangelio del reino. ¿Por qué él hablaba del evangelio del reino? Porque quería depositar en nosotros la Torá a través del Espíritu Santo, para que nosotros guardáramos sus mandamientos y de esa manera fuéramos un pueblo santo. ¿Y para qué todo eso? Para que luego a nosotros se nos entregara ese reino juntamente con él, el reino que no tiene fin. ¿Se entiende? Entonces, cuando el Mesías habla del evangelio del reino, vamos a leer Miqueas 4:1. Ahí vamos a entender por qué Yeshua le llamaba el evangelio del reino. Miqueas capítulo 4 versos 1 y 2. Amén. Amén. Miqueas dice así, solo fíjense qué bonito. No sé si en sus Biblias tienen digamos, El mío dice un título arriba. Reinado universal de Yahweh. Va. ¿Dice en las suyas también, en las otras? Dice reinado universal del Eterno. Vean lo que comienza a decir. Acontecerá en los postreros tiempos. Está hablando ya de los días en los cuales el Mesías reinará. Que el monte de la casa del Eterno, está hablando del monte de Sión, será establecido por cabecera de los montes, y más alto que los collados. Y correrán a él, ¿qué cosa? Los pueblos, o sea, las naciones. Verso 2. Vendrán muchas naciones
y dirán, está hablando para el tiempo del reino, cuando el Mesías esté reinando. Dice, y dirán, ¿qué van a decir? Venid y subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus sendas, por sus veredas. ¿Cuáles son los caminos de Dios? ¿Cuáles son las veredas de Dios? Son los mandamientos de Dios. Luego, ahora vean lo que dice. Porque de Sión saldrá ¿qué cosa? La ley. ¿Qué es la ley? La Torá. Y de Jerusalén, la palabra del Eterno. Miqueas está diciéndonos que en el reino del Eterno, en el reino del Mesías, cuando nuestro Mesías reine, la Torá saldrá desde Sión, porque Él estará allá en el monte de Sión. La Torá saldrá desde Sión y la palabra del Eterno saldrá de Jerusalén. Entonces, en ese tiempo, la Torá va a ser enseñada a todas las naciones. Cuando el Mesías comience a reinar, en ese periodo que el Apocalipsis llama 1000 años de reinado. Entonces, si la Escritura nos dice que en el reinado del Mesías porque ese texto es para ese tiempo, que va a salir la Torá y la palabra, toda la tierra va a ser llena del conocimiento del Eterno como las aguas cubren la mar. Entonces, si para ese tiempo Miqueas está hablando de que la Torá saldrá de Sión, es por esta razón por la cual nuestro Mesías anunciaba el Evangelio del reino. ¿Cuál es el Evangelio del reino? ¿Cuál es el Evangelio? Es la Torá, es la ley de Dios, ese es el Evangelio. Esas son las buenas nuevas. ¿Se logra comprender? Entonces, vamos a ver acá otro pasaje. Vamos a leer Juan 18:36. Juan capítulo 18, verso 36. Juan 18, 36. Aquí está el pasaje que les decía, solamente se los mencionaba. Decía, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Si ustedes se recuerdan, bueno, y nuestro reino, porque el Mesías está hablando del reino, el Mesías está hablando de algo que viene más allá de lo que nosotros aún podemos ver en esta vida. De hecho, nuestro enfoque debería de estar en ese reino. Nosotros. O sea, no tendríamos que estar enfocados acá, sino en ese reino. No en el reino material. No deberíamos estar enfocados en las cosas materiales. Aquí como que si aquí fuéramos ya... No, somos... Que aquí fuera ya nuestro reino, que aquí nos estamos preparados. Exactamente, porque a muchos nos parece como que aquí es todo ya. Y entonces estamos tan enfocados en las cosas materiales que perdemos de vista lo verdadero. Las escrituras en el libro de los Hebreos, si ustedes se recuerdan, Hebreos capítulo 11, verso 13, voy a leerlo, dice 11:13, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido qué cosa lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. No, igual nosotros, así deberíamos de ver esto. Poniendo la mirada, como dijo el Mesías, no en las cosas que perecen, sino la mirada ¿dónde? Arriba, porque donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Exactamente. Entonces, sigue diciendo, Hebreos 11:14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor,
esto es, ¿qué cosa? La celestial, por lo cual el Eterno no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Esa ciudad que estamos hablando de Jerusalén. Por eso es que siempre al terminar cada una de las fiestas decimos, el próximo año, ¿dónde? Jerusalén. En Jerusalén. O sea, ellos tenían la mirada puesta en la recompensa. Tenían la mirada puesta en esa patria celestial, en ese reino que no tiene fin, donde va a reinar la Torá. Amén. Entonces, pero para que nosotros podamos entrar a ese reino, las Escrituras nos dicen lo siguiente, y este pasaje, yo sé que todos, la mayoría de mis hermanos inclusive lo conocen, es un pasaje muy mencionado, y es un pasaje que se encuentra en Hebreos 12:14. El pasaje dice, sin santidad nadie verá al Señor. Oiga, sin santidad nadie verá al Señor. Ahora la pregunta es, ¿cómo se obtiene la santidad? Guardando su palabra. ¿Qué significa la palabra santidad? Apartado. Santidad en hebreo se dice Kedushá. Kedushá. Y Kedushá significa apartado y separado. ¿De dónde? De todo el mundo. O sea, dice allá en el libro de Esther 3:8, hay un pueblo dividido y esparcido entre todas las provincias, que sus costumbres son diferentes a todo pueblo. Es el pueblo de Israel, en este caso está el pueblo judío ahí. Es parte, o sea, el pueblo judío es una de las dos partes en que Israel se dividió. Entonces, dice que sus leyes son diferentes a las de todo pueblo. Entonces, de acuerdo a la Escritura, cuando nosotros vayamos a... Bueno, entonces, ¿qué es lo que produce santidad? Y sin santidad nadie verá al Señor. Bueno, la respuesta está muy clara en Números 15:40. Dice Números 15:40, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. O sea, la santidad la produce los mandamientos que están dentro del Evangelio, que es la Torá. ¿Sí? Sí, amén. Cuando hablamos del Evangelio, que es la Torá, que es la ley de Dios, es llamado, por ejemplo, acá tenemos un pasaje en el libro de Efesios, me gustaría que lo buscáramos. Efesios capítulo 2, verso 16. Efesios capítulo 2, verso 16. De hecho, antes de hablar de este pasaje, me hace recordar que dentro de las promesas del nuevo pacto, este es un tema, de verdad, es un tema apasionante, este tema, y abarca gran parte de la Escritura, y últimamente me he dedicado a estudiar bastante este tema. Es un tema que nos compete mucho a nosotros. Dice la Escritura en el libro de Ezequiel 11:19, no lo vamos a ver, pero óigame, 11, 19 y 20, Ezequiel dice que por causa de que nuestro pueblo tuvo un corazón de piedra cuando el Eterno entrega la Torá en el monte Sinaí, esa causa hizo que nuestro pueblo no creyera en la ley de Dios e invalidaran el pacto. Ese primer pacto fue invalidado, lo dice Jeremías 31:32, vosotros invalidasteis mi pacto. Entonces el Eterno, lo que dice ahí, o sea, promesa para el nuevo pacto, es que va a quitar en el nuevo pacto el corazón de piedra. Va a quitar el corazón de piedra, el corazón duro. ¿Por qué? ¿Por qué pasa con un corazón duro? Vean lo que el Eterno dice. Si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis, ¿qué cosa? Vuestro corazón, porque cuando tenemos un corazón de piedra, de verdad, no oímos, aunque estemos leyendo la palabra del Eterno, no nos cala. Lo que dice la promesa es, y os daré un corazón de carne. Un corazón de carne. Y en el verso 20, Ezequiel 11:20, dice el objetivo o la razón por la cual Dios daría un corazón de carne. Y en el verso 20 dice, para que anden en mis mandamientos y guarden mis estatutos y los cumplan. Solamente así yo voy a ser su Dios y ellos van a ser mi pueblo. Amén. Entonces, ¿cuál es el objetivo del nuevo pacto? Quitar el corazón de piedra
Eso es la circuncisión también del corazón. Poner un corazón de carne y luego escribir la Torá en las mentes y corazones de su pueblo para que anden en mis mandamientos, dice el Señor, y guarden mis ordenanzas. En otras palabras, esto con el revestimiento del Espíritu Santo, cuando el Mesías viniera y muriera y resucitara, y después de eso viniera el Espíritu sobre nosotros, dice la palabra que íbamos a recibir poder. ¿Poder para qué? Para vencer la carne y para que el viejo hombre muriera. Esto lo habla Pablo en Romanos 6, 7 y 8, que en otras oportunidades vamos a buscarlo, vamos a leerlo. Porque el hombre carnal no se puede sujetar a la ley de Dios, a la Torá, porque es carnal. Y la palabra dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 dice que la ley de Dios es espiritual. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Está hablando de una persona carnal, de una persona que no ha nacido de nuevo. Entonces, hoy sí vamos a leer Efesios. ¿Efesios qué les di? Ok, 2.16 de Efesios. Dice así: y mediante la cruz reconciliar con el Eterno a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Vean lo que dice el 17. Y vino y anunció, ¿qué cosa? Las buenas nuevas. Las buenas nuevas ¿de qué? De Shalom. De paz, de Shalom. A vosotros que estabais lejos y a los que estabais cercas. O sea, está diciendo, ¿de quién está hablando? ¿De quién está hablando el verso 16? ¿Qué hizo el Mesías? Mediante la cruz. ¿Quién hizo algo en la cruz? Yeshua. Sí, el Mesías. Dice que mediante la cruz nos reconcilió. Bueno, aquí está hablando de las dos casas de Israel, pero nos reconcilió con Dios al final, y matando en ella las enemistades que habían. Y luego vino, está hablando del Mesías, y anunció las buenas nuevas ¿de qué? De Shalom, de paz. O sea, que cuando estamos hablando del Evangelio del Reino, también es llamado el Evangelio de paz, o las buenas nuevas de paz. Entonces, inclusive, la palabra dice que tenemos que estar en el mismo libro de Efesios, nos habla que tenemos que estar con una vestimenta, con una vestimenta de protección. ¿Se acuerdan? Sí, amén. ¿Y cómo se le llama a esa vestimenta de protección? ¿Cómo se le llama a esa vestimenta, a la vestimenta de un guerrero? Armadura. La armadura de Dios, dice. ¿Y cuál es la armadura del Eterno? La Torah. El apresto evangelio de paz. El apresto evangelio de paz. Aquí las escrituras están diciendo en Efesios 2.16, vino y anunció las buenas nuevas de paz, que es el evangelio de paz, es lo mismo. Entonces, el apresto evangelio de paz. Ahora, ¿por qué se le llama a la Torah, a la ley de Dios, el apresto evangelio de paz? De hecho, esto tiene que ver con la palabra shalom, que es la palabra hebrea con la cual nosotros nos saludamos. Shalom. Porque, de acuerdo a la Biblia, en el Salmo 119, busquemos por favor, y el verso 165, Salmo 119, verso 165, vamos a leer lo que ahí dice. Para que lo busquemos también en nuestras Biblias. Espero que este mensaje sea de bendición y provecho espiritual para cada uno de mis hermanos que van a poder verlo, que lo están viendo, ¿verdad? O que lo van a ver quizás en otra, ya diferido, porque va a quedar el video ahí en la cuenta. Y nos ayude de verdad a comprender qué es el Evangelio. Dice ahí el Salmo 119, 165. Mucha paz, oiga, mucha paz tienen, ¿quiénes? Los que aman tu ley, tu Torah, y no hay para ellos, ¿qué cosa? Enfermedad. Tropiezos. En otras palabras, la Escritura dice que mucha paz tienen los que aman la ley de Dios. Mucha paz. Vamos a leer otro pasaje. Y Proverbios capítulo 3, verso 1 y 2.
Proverbios capítulo 3, verso 1 y 2. Dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, de mi Torah, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días, oiga, y años de vida, y paz y shalom te aumentará. O sea, ¿cuándo es que dice ahí que nos va a aumentar los años de vida y la shalom y la paz? Cuando no nos olvidemos de la ley de Dios. Por eso comienza diciendo: no te olvides de la ley de Dios y tu corazón guarde mis mandamientos. Los mandamientos están dentro de la ley de Dios, dentro de la Torah. Otro pasaje. Otro pasaje. Veamos lo que nos dice Isaías 48, 18. Isaías 48, 18. ¿Lo tenemos? Dice así: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces, ¿qué cosa? Tu paz, ¿como qué? Como un río, y tu justicia como las ondas del mar. ¿Cuándo dice que nuestra paz sería como un río? Si hubiésemos guardado los mandamientos. Aquí es un lamento. O sea, Isaías da un lamento porque el pueblo no había guardado los mandamientos. Pero si hubiese guardado los mandamientos, tu paz sería como un río. Ahora, por esta razón, acuérdense que tenemos que engranar o encajar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Entonces, por esta razón se le llama el apresto evangelio de paz, o las buenas nuevas de paz que el Mesías anunció. Porque al guardarlo, al guardar su ley, al guardar sus mandamientos, esto nos trae paz, esto nos trae shalom. ¿Y cuál paz es esta? Pues es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Yeshua, nuestro Mesías, dijo en cierto momento: mi paz os dejo, mi paz, mi shalom os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Esa paz es la que nos mantiene tranquilos, es la que nos mantiene con esa confianza de que tenemos un Elohim que vela por nosotros, que nos guarda de todo mal. La Biblia está llena de promesas. Es lamentable que hoy en día a la mayoría de las personas le gustan a todos nos gustan los pasajes de las promesas, pero o sea, el problema es de que solamente nos gustan los pasajes de las promesas, pero no nos gustan los pasajes que nos hablan de responsabilidad. Ah, qué bonito el texto, ¿verdad? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, ¿verdad? No te vas a ahogar, si pasas por el fuego no te quemarás. Pero olvidamos a quién le está diciendo. Le está diciendo a Israel. Entonces, cuando hablamos de Israel, Israel tiene responsabilidades como pueblo. Dice la palabra: ¿qué pide de ti, oh Israel? ¿Qué es lo que pide? Sino que guarde sus mandamientos. Ahora, cada uno de nosotros, de acuerdo a la Escritura, somos parte del pueblo de Dios. Somos parte de Israel. Romanos dice que hemos sido injertados en el real olivo. El apóstol Pablo, en el libro de Efesios capítulo 2, también nos habló acerca de ellos. Dijo que antes estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y estábamos sin el Mesías y ajenos a los pactos. Ahora ya no. Ahora tenemos al Mesías, tenemos los pactos que son nuestros y nuestra ciudadanía ahora está en Israel. Ya no somos extranjeros, ya no somos gentiles, ya no somos advenedizos, sino miembros de la familia de Dios. Amén. La cual es Israel. Y todo eso viene a través de las promesas que Dios dio a Abraham. Recordando siempre que todos nosotros somos el pueblo de Israel también. Sí. Vamos a ver un pasaje acá.
Vamos a ver Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 25. ¿Cuánto llevamos grabado ya? 1 hora y algo. 1 hora y cuánto. No sé. Primera de Pedro 1, 25. ¿Lo tenemos? Amén. Oiga lo que dice. Metete. Mas la palabra del Eterno, ¿qué más dice? 1 hora y 18. Mas la palabra del Eterno, ¿qué más dice? ¿Están leyendo conmigo? Primera de Pedro 1, 25. Permanece para siempre. Mas la palabra del Eterno permanece para siempre. Yo quiero que esto, o sea, mire, de verdad es cuando uno logra comprender, y por eso es que de verdad hay que pedirle al Eterno que nos dé el discernimiento, que nos dé la sabiduría de arriba para poder entender y que nos dé la humildad necesaria para poder decir realmente esto es así. El Mesías en cierto momento, él le daba gracias a nuestro Padre, le decía, creo que Mateo 11, 25, te doy gracias, oh Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, de los que se creen sabios y entendidos y doctores, y se las revelaste a los pequeñitos. O sea, se las revelaste a aquellos que son humildes, se las revelaste a aquellos que de verdad buscan de ti, buscan de tu presencia. Por eso Yeshua decía en el monte de las bienaventuranzas, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, no otros. Porque el Eterno tampoco, ¿verdad?, no va a desperdiciar su pan. La Escritura misma dice, el pan es para los hijos. Y si tenemos fe, ¿verdad?, como dice la Escritura, aunque sea de las migajas del pan, pero estamos comiendo del pan. Voy a repetir, ¿no tienen ya el pasaje? Primera de Pedro 1:25. Mas la palabra del Eterno permanece para siempre. La palabra del Eterno permanece ¿cuánto tiempo? Para siempre, toda la eternidad. Para siempre. Y luego dice, y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. O sea, solo ubiquémonos en el texto. Mas la palabra del Eterno permanece para siempre, es eterna. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. ¿Cuál es la palabra que ha sido anunciada por el Evangelio? La palabra que permanece para siempre. Dice el libro de Isaías capítulo 40 verso 8, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Para siempre. ¿Y cuál es la palabra eterna que permanece para siempre? Su Torah. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 14 verso 6. Apocalipsis capítulo 14 verso 6. Cuando el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento habla acerca de la ley de Cristo, porque él habla así, la ley de Cristo, esa ley de Cristo de la cual aparece creo que en 3 pasajes en el Nuevo Testamento es la Torá del Mesías. ¿Y cuál es la Torá del Mesías? Bueno, esa ley de Cristo es la Torá del Mesías que el Mesías trae a través del Evangelio para ponerla en nuestras mentes y escribirlo en nuestros corazones. Entonces, dice aquí Apocalipsis 14, 6. Vi volar en medio del cielo otro ángel. Oiga, que tenía el Evangelio, ¿qué más dice? Eterno. Vea usted, vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno. Es la palabra que permanece para siempre. El Evangelio es la Torá, volvemos, la ley de Dios, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este es el Evangelio que el Mesías enseñará, como dice allá, y de Sión saldrá la Torá, la ley, y de Jerusalén la palabra de Dios. Ese es el Evangelio del reino. Ahora, cuando hablamos, porque aquí dice la palabra del Eterno permanece para siempre. Igual en Isaías 48 dice, secase las hierbas, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Ese es el pasaje que leímos.
es bien similar, es de donde Pedro está tomando. Porque acuérdense que Pedro, cuando Pedro escribió la carta, en este caso, ¿cuál era la Biblia de Pedro? Lo que hoy llamamos Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías. Entonces, por eso es que él está, y eso es importante para nosotros, ¿verdad? Y nos ayuda mucho en el sentido de que cuando usted lea el Nuevo Testamento, acuérdese, la Biblia, aunque no había Biblia como tal, ¿verdad? Eran rollos, pero la Biblia que utilizaban los primeros creyentes en el Mesías era lo que hoy llamamos Antiguo Testamento. Eso era lo que ellos amaban, ¿verdad? Es lo que Pablo en cierto momento le dijo a Timoteo: porque desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Yeshua Hamashiach, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y toda escritura es inspirada por el Eterno y útil para instruir, para corregir, para enseñar. Amén. A fin de que el hombre del Eterno, de Dios, sea enteramente preparado para toda buena obra. Así es. Entonces, vamos a buscar acá Isaías 1:10. Dice así: príncipes de Sodoma, oíd la palabra del Eterno. Y luego dice: escuchad la ley, es decir, la Torá de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Está hablando de lo mismo. ¿Por qué? Porque la palabra es la Torá. Por eso dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra del Eterno. Escuchad la Torá de nuestro Elohim, de nuestro Dios. La palabra es la ley, la palabra es la Torá. Y por esta razón es importante que cuando nosotros hablamos del Evangelio, por eso comenzábamos diciendo que el Evangelio es la ley de Dios, que es la Torá, y el Evangelio nos habla ¿de quién? De nuestro Mesías. Nuestro Mesías es la palabra del Eterno, es el verbo que se hizo carne. La palabra verbo en las Biblias, es la misma palabra, es la dabar en hebreo, la memra en arameo, el logos en griego. Es la palabra hecha carne, es la Torá hecha carne. El Mesías es la Torá hecha carne, la ley de Dios. Entonces, de la misma manera, el texto que citábamos de Miqueas también dice: porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra. Sión es Jerusalén y la ley de Dios es la palabra, es lo mismo, está diciéndose lo mismo, ¿verdad? De diferente manera. Entonces, cuando nosotros hablamos, y no nosotros, sino cuando las Escrituras hablan acerca del Evangelio, el Evangelio del reino, el apresto Evangelio de paz, las buenas nuevas de salvación, estamos hablando que es la Torá. Y la Torá el Eterno la entregó primero, primero dio un mandamiento allá a Adán y Eva, y violaron el mandamiento y se hicieron enemigos de Dios. ¿Cuál es la paga del pecado? Es muerte. ¿Quiere Dios que nosotros muramos? No. La paga del pecado es muerte. ¿Qué cosa dijimos que era pecado? Transgresión a la Torá. La infracción o la transgresión a la ley de Dios. Eso es pecado. En otras palabras, pecado es la infracción a la ley de Dios. Podríamos decir, la paga de la transgresión a la ley de Dios es muerte. Y el Eterno envió a su Hijo para que tengamos vida y vida en abundancia. ¿Cuál es la única manera? Si el pecado es muerte, y la paga eso no podemos cambiarlo. La paga del pecado es muerte. Entonces la pregunta es, si la paga del pecado es muerte, ¿cómo vamos a obtener la vida? Obedeciendo. Sí, obedeciendo. Porque la paga del pecado es muerte. La paga de la transgresión a la ley es muerte. O sea, en otras palabras, si transgredimos la Torá, muerte. Si guardamos la Torá, vida. En nosotros está, si escogemos la paga del pecado, ¿sí? o escogemos La recompensa. Sí, porque el Mesías dijo: he aquí, yo vengo pronto.
¿Se recuerdan? He aquí, a ver, alguien que me lea el Salmo 19. Salmo 19, 7 en adelante. Hay un pasaje, quiero que me lo busquen. Es donde dice que en guardarla hay grande galardón. La ley de Hashem es perfecta. Fuerte. La ley de Hashem es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Hashem es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Hashem son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Hashem es puro, que alumbra a los ojos. El temor de Hashem es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Hashem son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que Déjala, seguí. Fuerte. Seguí leyendo. la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande Galardón. Ok. Allí, vean del 19, Salmo 19, 7 abajo. Ahí habla de la ley de Dios, de la Torá, de los mandamientos. Y termina culminando en el pasaje. ¿Cuál es el pasaje que leíste? En el 11 dice que en guardarla hay grande galardón. Galardón, ¿qué es? Es la recompensa. Por eso nuestro Mesías decía en el libro de Apocalipsis: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno de acuerdo a sus obras. Por eso es importante las obras. Y alguien podrá decir: mire, pero las obras no, porque dice la Biblia que no es por obras, para que nadie se gloríe. Sí, no es por obras la salvación. Pero una vez que hemos sido salvos a través del Mesías, dice Santiago que la fe sin obras es muerta. O sea, esas obras son los mandamientos que nosotros debemos de guardar. En otras palabras, cuando hablamos acerca del Evangelio, estamos hablando que ese Evangelio en primer lugar fue dado por Dios a través de Moisés, recapitulando, a Israel. Sabemos lo que pasó en ese pacto. El pacto fue invalidado, no porque la ley de Dios fuera mala en ningún momento. La ley de Dios es perfecta, como dice Salmo 19:7. Y si no, acuérdense del Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torá, en la ley del Eterno está su delicia. Amén. Y en su ley medita de día y de noche. Entonces, la ley de Dios es perfecta. Quien falló fue nuestro pueblo a través de tener un corazón duro, y eso es lo que Dios, lo que el Eterno arregló a través del Mesías. Esa es la falla del primer pacto. De esa falla habla Hebreos capítulo 8, donde dice que el primer pacto tuvo un defecto, y si no hubiese tenido ese defecto no se hubiese procurado un nuevo pacto. Y ya en el nuevo pacto el Eterno vuelve a entregar otra vez la ley de Dios, su ley, ya no a través de Moisés, sino a través de Yeshua, a través del Mesías. Pero, en otras palabras, al final, lo que el Mesías, cuando él viene a anunciar el Evangelio, él lo que quiere, así se lo voy a poner sencillo, es poner a Moisés en el corazón de nosotros. Porque Moisés escribió esa ley donde habla acerca del Mesías. Al final, en Apocalipsis, Yeshua y Moisés no son enemigos. No es que Moisés es la ley y Yeshua la gracia. No, Dios es un Dios de gracia y la Torá es eterna. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos del Mesías y Moisés, si al final no habla del cántico, pues, ¿cómo se llama ese cántico? El cántico, ellos cantan de Moisés el cántico. ¿Y la canción de quién? Del Cordero. Del Cordero. ¿Y cómo cantan? Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Amén. ¿Cuáles son los caminos? Los mandamientos del Eterno. Amén. Entonces, ahí el cántico es de Moisés y del Cordero. Ambos van a entonar ese canto en aquel día. Ambos. ¿Por qué? Porque Moisés y Yeshua no están, no es una cosa, no están divididos. No están separados, divididos, no es una cosa aparte. Porque de Dios, noche escribió, del Eterno escribió noche. exactamente.
Es lo que dijo el Mesías en Juan 5, 46 y 47 que leíamos. Entonces, lo que Dios quiso en primer lugar es dar la ley, pero nuestro pueblo falló, así que ahora envió a nuestro Mesías, y el Mesías trae nuevamente la ley de Dios, trae el Evangelio y comienza a hablar acerca de ese Evangelio. El Mesías, leímos los pasajes donde él habla del Evangelio del reino, porque él quiere hacer la transformación en nosotros, envía su Espíritu. Dice la palabra que cuando el Espíritu Santo fue derramado, él dijo, el Espíritu les va a recordar todas las cosas que él enseñó, y el Espíritu Santo va a hacer una transformación en ustedes, y cuando el Espíritu venga sobre ustedes van a recibir poder para vencer la carne, poder para que el viejo hombre mengüe, aquel hombre que se resiste con un corazón duro a guardar sus mandamientos, y nazca un nuevo hombre, un hombre con un corazón de carne, un hombre que sea de verdad, que ame al Eterno con toda su alma, con toda su mente y todo su corazón, y de esa manera el Mesías vive en nosotros. Porque cuando el Mesías viene y trae la Torá y la pone en nuestra mente y corazón, ¿quién está dentro de la Torá? ¿Cuál es el tesoro escondido en la Torá? El Mesías. Entonces, cuando el Mesías viene y trae la Torá y la pone en nuestra mente y en el corazón, ¿quién entra a nosotros ahí en la Torá? Yeshua. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, sino que el Mesías vive en mí. Y eso es lo que nosotros también, esa es la obra del Mesías. Y de esa manera vamos a ser un pueblo obediente, un pueblo santo, que en aquel día, de acuerdo al libro de Daniel, vamos a recibir algo. Quiero ver si tengo ya este pasaje para ir finalizando. Quiero ver si lo encuentro. En el libro de Daniel, capítulo 7, si no me equivoco. Vayamos buscando Daniel. Quiero ver si lo puse acá. ¿Cómo dice? Aquí está. Quiero ver. Vamos a ver. Daniel 7:13. Leímos Daniel 7:13, ¿verdad? Sí. Ok. Como dice, leamos alguien que me lea el 7:14. También lo leímos. Sí, quiero que lo leamos. Dice, y él le otorgó dominio, gloria y reino, a fin de que le sirvieran todos los pueblos, naciones y lenguas. Su dominio será un dominio eterno y nunca dejará de ser, y su reino no será destruido. Ok, bueno, yo creo que es otro pasaje, no es ese exactamente. Quizás después lo voy a dar porque no lo encuentro ahorita, pero en Daniel también está escrito, ¿perdón? Donde dice que el reino será dado a sus santos. Y ahorita no tengo el cel aquí conmigo para buscarlo, pero dice que el reino será dado a los santos del Altísimo. En el 27 está, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos, Bueno, okay. del Altísimo. ¿Qué texto es ese? Daniel 7:27. Okay, ahora, Daniel 7:27, léelo en voz alta para que lo escuchen los hermanos. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Ahí está. Ese reino es el reino que no tiene fin. Es el reino que la Escritura habla que también una piedra dice que golpeó la estatua de Nabucodonosor, donde equivale a los 4 reinos, y destruye la estatua y se hace un gran monte que llena toda la tierra. Ese es el reino que no tiene fin. Entonces la Escritura está diciendo que ese reino, obviamente que el Mesías va a comenzar a reinar, pero dice que el reino será entregado ¿a quién? A su pueblo, a los santos. ¿Para qué? Para reinar en el milenio. Y esa es la promesa que el Mesías nos hace en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, cada una de las 7 Keilah, cada una de las 7 iglesias, Dios le hace una promesa. Al que venciere, ¿se recuerdan? Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono.
Así dice. Sí, le daré una Al- piedrecita. Al que venciere yo le daré una piedrecita blanca con un nombre nuevo escrito, que solamente él sabe. Al que venciere yo le daré autoridad sobre las naciones. Maná del árbol. También. Al que venciere yo le daré autoridad sobre las naciones, para que la juzgue con vara de hierro. Ese es el reino que Él nos ha prometido. ¿Cómo vamos a estar en aquel reino? Bueno, ya de acuerdo a todo lo que la Escritura nos dice, ya para ese tiempo ya tendríamos cuerpos incorruptibles y seríamos como ángeles. Ya de verdad que eso, de verdad que es ese el hecho de que el Eterno, que el Mesías nos dé a nosotros. Cuando dice yo traigo mi galardón, el galardón es un cuerpo incorruptible, un cuerpo que vivirá para siempre. Y eso es toda la promesa, y eso es todo lo que el Eterno quiere, y eso es todo lo que Él nos pide. Por esta razón, lo que nosotros tenemos que hacer, y es lo que Pablo hacía, es anunciar el Evangelio a toda criatura, anunciarlo. Pero es necesario, vuelvo y repito, aunque me quedo corto porque el tema es más largo, pero posiblemente haga una segunda parte luego y la pueda transmitir, ¿verdad? Con esto pues hemos tenido por lo menos, ¿verdad?, un poquito para que podamos ir entendiendo, y lo demás pidámosle al Señor que nos revele en su palabra qué cosa es el Evangelio. ¿Para qué? Para poder vivir el Evangelio, para ser obedientes al Evangelio y ser parte de ese Evangelio que va a ser predicado en el tiempo que el Mesías comience a reinar, cuando Él vuelva por segunda vez. Amén. Amén. Así que pues hemos llegado hasta acá con este tema, ¿verdad? Y cualquier comentario pueden dejarlo ahí, ¿verdad?, abajo en el video. Alguna pregunta, igual, ¿verdad? Que el Eterno nos bendiga, que el Eterno nos guarde y pues que tengamos un Shabbat muy bendecido, Amén. ¿verdad? Y pues termino diciéndoles con el saludo, ¿verdad?, en el cual pues estamos en esta celebración, Hag Pesach Sameach. Que tengamos una feliz fiesta de Pesach y de panes sin levadura. Amén. Shalom. Shalom.